en donde el día de hoy vamos a hacer una dinámica que ya vamos a estarla haciendo a partir de esta clase, en donde vamos a estar compartiendo ya temas muy específicos con relación a patologías y a dudas que llegan a surgir, en, bueno, por parte del practicante de biomagnetismo, que como ya comentamos en otras clases, cuando la persona no tiene las bases, cuando no tenemos otra perspectiva de esta técnica o de esta terapia, surgen dudas como las que a continuación me tomé el atrevimiento de tomar algunas preguntas vía Facebook que surgen en muchos grupos y bueno, ya ustedes se darán cuenta cómo efectivamente cuando no tenemos bien las bases tenemos este tipo de dudas que no deberían de surgir en una persona preparada, en un profesional, eh, en este caso como terapeuta de biomagnetismo, y que por supuesto, y esto habla de la falta de práctica clínica, la falta de conocimientos, la experiencia, la falta de experiencia, por supuesto, o quizá la transmisión de la técnica o de las bases de las terapias biomagnéticas, pues bueno, está siendo mal transmitida y por lo tanto el estudiante carece de mucha, quizá de mucho sentido común o quizá de conocimiento o no sé, de otras cosas para poder resolver este tipo de problemáticas o de dudas que a continuación vamos a discutir. Entonces, les quiero pedir aquí en los comentarios, por favor, porque ya a partir de aquí, en este video, vamos a estar resolviendo todas las dudas que tengan y vamos a hablar temas ya muy específicos. Obviamente, no vamos a hablar de temas como tal ya que pertenecen a muchos seminarios ya de tipo presencial, por supuesto. Pero quizá puedan surgir algunas dudas, a lo mejor con respecto de qué tipo de imanes utilizar, con qué terapias se pueden complementar el biomagnetismo, por ejemplo, no sé, otro tipo de temas que puedan llegar a surgir en cuanto a su práctica clínica que quieran que vayamos abordando. Aquí me lo van a poner en los comentarios. Recuerden que tenemos el canal de YouTube que bien tiene el nombre de la federación, FIDAM, en donde ahí viene una lista de reproducción, se van a la lista de reproducción y ahí ustedes van a encontrar algunos de los programas de radio que grabé, que hice en Home Radio, y bueno, ahí ustedes pueden acceder a el canal de la federación y ahí pueden encontrar muchísima información, pueden encontrar entrevistas. En su momento, bueno, ya entrevistamos a Alejandro Lavín, a Jaime Tamayo, al mismo doctor Gois hace muchos años. Voy a buscar por ahí el link y se los posteo por acá. Entonces el doctor, este doctor español, Salvador Rodríguez, la misma maestra de biomagnetismo Azul Camet, Graciela Pérez Martínez y vaya, muchísimos otros estudiosos que ahí ustedes pueden consultar estas entrevistas y temas que también hemos abordado desde el punto de vista del biomagnetismo. Entonces aquí pónganme sus comentarios, por favor, chicos. Síganos en todas estas redes sociales, la página de Nación, mi página personal, la página de Adrián Lezama, que son de las camillas. Recuerden que tenemos cursos disponibles en línea para todos ustedes. Ahorita están disponibles radiónica médica, medicina vibracional y radiestesia básica para terapeutas en nuestras aulas privadas y tenemos sanación cuántica con cuarzos. Entonces ustedes pueden acceder a estos cursos en línea y al terminar ese curso se les envía en electrónico su constancia de participación avalada por la federación. Ahorita tenemos estos dos, cada mes se van ofertando diferentes cursos. Ahorita, febrero, están ofertados estos cursos en línea. Y bueno, para las personas que me han estado preguntando en dónde pueden adquirir camillas de calidad y camillas a costos accesibles, para las personas que no lo sepan, nosotros tenemos una empresa que se dedica a la fabricación de camillas para terapeutas, para fisioterapeutas, para quiroprácticos, para spas, escuelas, masaje, tatuajes, es decir, tenemos toda esta empresa, nos dedicamos a esto. Aquí les posteo algunas camillas, manejamos más de 40 colores. Si es comercial, chicos, si es comercial. Entonces les voy a dejar aquí la página de Adrián, que es esta.
Esta, Camillas Adrián Lezama, ahí ustedes pueden meterse a la página y ahí pueden ustedes ver todos los modelos que tenemos por ahí. Tenemos muchísimos colores y también para todos los bolsillos manejamos varias líneas, envíos a todo el país. Por el momento solamente en la República Mexicana los costos de envío al extranjero salen muchísimo más caros incluso que la camilla. Entonces, y los pagos pueden ser por varias formas, ¿no? Y también tenemos fundas, también ahí en el taller de donde fabricamos las camillas, también elaboramos las fundas para camillas, las fundas para que puedan protegerlas, para que puedan transportarlas. Estas fundas vienen también de varios colores, manejamos 4 colores que son el rojo, el azul, el negro y el gris. Entonces ahí les puse ahí la camilla, tiene sus llantitas para que pueda ser transportada y el modelo no está incluido. Aquí el modelo de nuestra funda, ese no incluye, amigos. Entonces ahí les dejamos esta oferta para ustedes. Si ustedes hablan y dicen que van de parte mía, les pueden hacer ahí un pequeñito descuento. ¿Vale? Les voy a dejar aquí en la cajita de comentarios los datos y la página para que nos sigan. Ahora vamos a cambiar un poco, como explicaba, la modalidad del seminario, porque fíjense que es bien importante comprender que si yo tengo las bases bien cimentadas, si mi maestro me enseñó adecuadamente en qué consiste la práctica del biomagnetismo médico, entonces en base a eso yo voy a poder emitir una pregunta adecuada y voy a poder resolver esa pregunta a otro compañero de una forma adecuada y profesional. Es muy importante. Recuerden que en clases pasadas vimos que no hay terapeutas malos, y no hay pregunta tonta, por supuesto. Eso sí es algo que tenemos que tener muy claro. No hay pregunta tonta ni hay terapeutas malos. Simplemente son preguntas que surgen de un profesional de las prácticas biomagnéticas, en el que le falta quizá experiencia, conocimiento, no se lo enseñaron o nunca ha atendido a un paciente y demás. Entonces por eso no hay una pregunta tonta, claro, y tampoco hay terapeutas malos. Solamente hay terapeutas que no saben que pueden hacer las cosas bien y de una forma profesional, y por eso son este tipo de videos que yo hago para ustedes con todo mi cariño y con todo mi amor. Entonces, miren, vamos aquí a resolver algunas preguntas y también para que ustedes hagan su propio análisis clínico desde su experiencia y desde lo que ya hemos visto en estas muy poquitas clases. Entonces, tenemos este posteo, que todos son por vía Facebook, en donde nos dice esta personita: habrá algunos pares para recuperar fuerza y resistencia del cuerpo. Fíjense que cuando una persona pide un par por receta, un par como receta de cocina, ahí, y lo digo con todo el amor y con todo el respeto que les tengo y que me tienen, cuando un terapeuta pregunta una receta o un par para algo, aquí ya estamos en un error garrafal en cuanto a las prácticas biomagnéticas. No hay pares para. Bien, obviamente, cuando nosotros colocamos un imán en el cuerpo de la persona, ese tipo de imanes van a empezar a generar un campo electromagnético artificial que ¿qué va a hacer? Va a empezar a nivelar de entrada el pH del cuerpo. Pero al mismo tiempo inicia un proceso de desintoxicación y empieza un proceso de repolarización celular. Y entonces, ¿esto qué va a generar? Por supuesto que se muevan los líquidos intracelulares, los líquidos extracelulares, va a generar que los órganos empiecen a depurarse, se empieza a activar todo el sistema, los sistemas excretores del cuerpo, como lo son sistema linfático, riñones, quizá, glándulas sudoríparas, etcétera, ¿no? Entonces, ya como tal, la propia terapia, la misma terapia, si tú pones un par especial, 2 pares, 3 o los pares que te salgan en el rastreo, 3 o 4 pares, en ese momento
el cuerpo empieza a recuperar su fuerza vital y por lo tanto la resistencia ante microorganismos patógenos, por ejemplo. Entonces, en cuanto a esta pregunta, pues como tal, no hay pares para recuperar la fuerza vital y la resistencia del cuerpo. Ahora, sin embargo, cuando nosotros utilizamos los imanes como, como en las técnicas de Bansal, entonces aquí sí podemos hacer ciertas combinaciones para poder estimular algunos sistemas específicos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, aquí en aquí en el canal tenemos una lista, un video, perdón, que son las técnicas de Bansal. Entonces vayan, véanlo y ya ustedes pueden hacer aquí sus propios protocolos. ¿Qué les sugiero acá en cuanto a las técnicas de Bansal? Bueno, aquí en esta pregunta es muy ambigua, ¿no? Recuperar la fuerza, ¿qué tipo de fuerza? La fuerza motora, la fuerza muscular, vaya, es algo muy ambiguo esta pregunta. Pero bueno, vamos a tomarla como si el cuerpo quisiera aumentar su energía vital. Pues bueno, tendríamos que tal vez enfocarnos desde la magnetoterapia, no desde el biomagnetismo médico. Desde la magnetoterapia tendríamos que enfocarnos en esos órganos que intervienen en la energía vital. ¿Como cuáles? Riñones, por ejemplo. Recuerden que los riñones son los órganos que alojan energía y la fuerza vital. Entonces, si yo me enfoco en los riñones, ahí pudiera ser algún tipo de intervención terapéutica. Y en cuanto a la resistencia del cuerpo, pues bueno, recuerden que hay un par que es el par apéndice timo, que es un par especial que se llama Ángeles, que precisamente nos ayuda a aumentar el sistema inmunológico y puedo yo complementarlo con otro, ¿no? Quizás si la glándula timo está en disfunción, puedo poner timo, por ejemplo. Si soy un terapeuta más avanzado y quiero hacer otro tipo de protocolo, bueno, tal vez puedo buscar con bioenergética cuál es el órgano que está implicado aquí para la resistencia del cuerpo, que imagino que en esta pregunta se refiere a sistema inmunológico, médula ósea, vaso, apéndice, timo, por ejemplo, y otros órganos. Entonces, en cuanto a esta pregunta, pues bueno, pongan aquí también en sus comentarios, porque recuerden que todos aprendemos de todos. Entonces, ojo, ¿habrá algunos pares para recuperar fuerza y resistencia? Pues no. Rastreo completo es tu base y ya complementas con otros protocolos o con otro tipo de técnicas biomagnéticas como las técnicas de Bansal, que son 5. Vayan a ver el video. Ahora, fíjense que este tipo de preguntas, en cuanto a los cáncer, al fenómeno tumoral, es algo bien frecuente que pregunten. ¿Alguien ha tratado, no sé, alguien tendrá pares para cáncer hepático, para cáncer de mama, para cáncer cervicouterino, etcétera? El fenómeno tumoral, recuerden que el fenómeno tumoral dentro de esta filosofía o dentro de estos principios o bases del par biomagnético, recordemos que tenemos pues varios tipos de fenómenos, es decir, hay muchas patologías que intervienen en ellas muchas y múltiples asociaciones, que es la simbiosis entre diferentes microorganismos patógenos. Entonces, dentro de estas asociaciones, van a surgir diferentes fenómenos que van desde exudados, infiltrados, quistes, pólipos, abscesos, displasias, neoplasia benigna, neoplasia maligna, metástasis, necrosis tumoral y cáncer incurable. Ya les di la lista de fenómeno tumoral. Eso tienes que rastrear. En tu lista de fenómeno tumoral rastreas estos 11 fenómenos. Repito, exudados, infiltrados, quistes, pólipos, abscesos, displasia maligna, metástasis y necrosis tumoral, y cáncer incurable. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que este tipo de fenómenos están sustentados por la asociación de patógenos. Y entonces, cuando yo trato a una persona en este caso, ¿no?, con cáncer en el sistema linfático, primero yo tengo que determinar qué tipo de fenómeno tumoral hay. En el caso del sistema linfático, recuerden que el sistema linfático es la red del cuerpo que de una forma como simple combate las enfermedades.
y entonces incluye múltiples estructuras, desde los nódulos linfáticos, el vaso, la glándula timo, la médula ósea, etcétera. Y este tipo de cáncer, exclusivamente el cáncer linfático, pues bueno, los síntomas son muy difusos, ¿no? Los típicos de cualquier fenómeno tumoral, fatiga, pérdida de peso, pérdida del apetito, disnea, vaya, otro tipo de síntomas. Sin embargo, cuando nosotros tratamos a un paciente con cáncer linfático, chicos, el protocolo siempre va a ser el mismo. Ojo, entonces aquí de entrada ya podemos descartar automáticamente todas las preguntas que tengan que ver con pares para o cómo tratar X patología. Obviamente, en el caso del cáncer dentro del sistema linfático podemos considerar una entidad clínica pues muy agresiva, y aquí inclusive los podemos dividir en dos: el cáncer linfático o los principales tipos de linfoma. Al cáncer linfático se le conoce mejor como linfoma, y tenemos dos: los linfomas de Hodgkin y los no Hodgkin. Hay que ir a estudiar para poder diferenciarlos. Entonces, definitivamente, cuando alguien nos pregunta si alguien hemos tratado cierto tipo de cáncer, ¿a qué está sujeto? Lo hemos visto en las clases anteriores. Está sujeto a la historia clínica de la persona. Está sujeto a cuándo se lo diagnosticaron, a cuáles han sido sus hábitos higiénico-dietéticos, a cuáles han sido sus antecedentes heredofamiliares, a cuáles han sido sus antecedentes personales patológicos, antecedentes inclusive de tipo emocional, pudiera ser. Entonces, aquí nosotros tendríamos que dar un consejo, una respuesta a esta, en el que enfócate en tu rastro completo, busca las asociaciones, busca el fenómeno tumoral, busca dentro de las 7 cavidades potenciales, que son 7 cavidades potenciales, y busca cuáles son las zonas de conflicto que están asociadas a este fenómeno, y despolarice. Y ya después de ahí podemos a lo mejor hacer un protocolo de desintoxicación, con un protocolo detox. Podemos inclusive, recuerden que David Goiz tiene en sus libros, que están publicados y los pueden adquirir ya sea en la Escuela Superior de Biomagnetismo, que está en la Ciudad de México, o bien me parece que pueden adquirirlos en línea con la membresía que tiene David. Entonces ahí en esos libros, ahí vienen los famosos top, y ahí seguramente puedes encontrar un top que pueda complementar a este tipo de patologías, ¿vale? Entonces, también esta pregunta se centra en lo mismo, ¿no? Rastro completo y complementar con otras técnicas, y que también tengamos en cuenta los síntomas de la persona. Recuerden que el par biomagnético no ve síntomas. Eso es algo que no hemos platicado cuando veamos las reglas de oro, pero no vemos síntomas. No vemos síntomas, porque entonces si yo veo un cáncer como el síntoma que tiene, ¿no? De pérdida de peso, no sé, nódulos, quizás sangrado, no sé, etcétera. Si yo me voy por síntomas, entonces ya no estoy haciendo una buena intervención, porque yo no tengo que ver el síntoma, o no tengo que ver la patología como un síntoma, tengo que buscar la etiología. Y dentro de esa etiología de los fenómenos tumorales, aquí vienen las asociaciones entre patógenos, y ya después complemento. ¿Con qué complemento? Bueno, pues puedo complementar, quizás si la persona tiene insomnio, por ejemplo, pues bueno, puedo complementar con alguna técnica de Bansal, puedo complementar con alguna técnica biomagnética para relajar, una técnica de desintoxicación, una técnica para acelerar, quizá si curse con estreñimiento, por ejemplo, pues a lo mejor un par especial para liberar tubo digestivo. Vaya, ya vamos haciendo un tratamiento integral, y ya después me puedo enfocar quizá en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte karmática. Habrá quien quiera implementar otras terapias como Reiki, por ejemplo, como flores de Bach, herbolaria. Vaya, todo esto se trata de hacerlo integral. Pero la base, la duda. Bueno, se me olvidó decirles que todos estos
Estos posts son de grupos de biomagnetismo y que las preguntas las hacen en relación a cómo se puede tratar con biomagnetismo, ¿vale? ¿Ustedes qué consejo le darían a esta persona? ¿Ustedes qué, dentro de su experiencia, qué le podrían decir a esta persona que tiene un paciente con cáncer linfático? Aquí vamos a lo mismo. ¿Me podrían compartir el protocolo de fibromialgia? Fíjense que yo he atendido a pacientes con fibromialgia y debo decirles, amigos, que no todo se cura con imanes. No todo lo vas a conseguir con el rastreo. No todo lo vas a conseguir eh, colocando o despolarizando tus pares. Porque hay ciertas patologías muy complejas, demasiado complejas, como lo son la fibromialgia. Entonces, de una forma muy general, recuerden que la fibromialgia es un trastorno que se caracteriza por un dolor músculo-esquelético y este dolor es generalizado y va acompañado de otros síntomas, como cuáles: fatiga, problemas de sueño, problemas de memoria, obviamente cambios en el estado de ánimo, etcétera. Hay algunos estudios, no está bien determinada la causa de la fibromialgia, pero se puede llegar a creer que en la fibromialgia se amplifican las sensaciones del dolor al afectar el modo que el cerebro procesa las señales del dolor. Es decir, como si el cerebro procesara de una forma exagerada estas sensaciones de dolor y entonces se amplifican y por eso la persona tiene ese dolor generalizado. Y bueno, ya podemos encontrar en la literatura la causa de por qué inician estos síntomas, ¿no? Hay algunos estudios que nos hablan que desde traumas físicos importantes como accidentes, por ejemplo, inclusive cirugías, algunas están asociadas, ojo, aquí es importante este dato. Algunos estudios nos hablan de que está asociado a infecciones de tipo viral, ¿ok? Y bueno, algunos también hablan de que esta patología aparece posterior a un estrés psicológico significativo, una pérdida, un duelo, la muerte de un ser querido, un proceso de adaptación tanatológica, vaya, tiene muchísimas causas de por qué se pueden iniciar estos síntomas. Y bueno, ¿no? Las estadísticas nos hablan de que las mujeres son más propensas de padecer fibromialgia que los hombres. Algunos síntomas también pueden ser, no sé, dolores de cabeza, trastornos en la articulación temporomandibular, problemas en el tubo digestivo, ansiedad, depresión y vaya. Es un sinfín de síntomas acompañando a este dolor generalizado. Y bueno, no hay una cura. Es muy importante, amigos, que sepan que médicamente, o sea, alopáticamente, no hay una cura para la fibromialgia y solamente se trata con algunos medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas. Por lo tanto, cuando a mí me llega un paciente con fibromialgia, hago mi rastreo completo. ¿Por qué? Porque bueno, en teoría una de las causas puede ser algún tipo de infección, sobre todo de tipo viral. Sin embargo, pudiera ser también un componente genético. Y entonces, si es un componente genético, si yo lo detecto en mi rastreo que la causa de esa patología o de ese síntoma es de origen genético, pues bueno, ya tendría que hacer una terapia de reprogramación celular, una terapia de cromosomas, una terapia que abra todos estos paneles energéticos de la genética, que abra el núcleo de la célula, del ADN, y lo hacen muchísimas técnicas, ¿ok? Entonces, cuando es de origen genético, pero también otra causa pudiera ser trauma físico o emocional. ¿De qué tipo? Por ejemplo, un accidente automovilístico. Esto es de lo más frecuente. Los accidentes automovilísticos se consideran eventos altamente traumáticos y entonces ese estrés psicológico también puede desencadenar este tipo de afecciones. Entonces, amigos, ya nos damos cuenta cómo, una vez teniendo en cuenta la fisiopatología básica de una enfermedad, entonces yo puedo quizás hacer ciertas recomendaciones. Sin embargo, recuerden, pues no vemos síntomas. La persona que tiene dolor, tiene fatiga crónica, tiene problemas de sueño, colon irritable, ansiedad, depresión y en lo personal
he atendido a pacientes con fibromialgia y la verdad es que es muy limitante la terapia biomagnética. En mi experiencia, seguramente habrá algún terapeuta que la logró quitar o erradicar por completo, pero sí es una de las patologías más complejas de tratar. ¿Por qué? Por todo lo que implica, por todas las causas que implica. Entonces, bueno, ya una vez sabiendo quizá el panorama general de las posibles causas, entonces me enfoco en mi base nuevamente. A lo mejor voy a parecer disco rayado, pero este es importantísimo. ¿Cuál sería entonces mi protocolo? Pues no hay un protocolo, porque tanto puede ser genético, como puede ser infeccioso, como puede ser psicoemocional. Y si te vas a cosas más profundas, si te vas a cosas más transpersonales, pues puede ser espiritual, puede ser karmático, puede ser maligno, puede ser transgeneracional. Es decir, dependiendo del tipo de filosofía que tú tengas, en las prácticas holísticas ya tú sabrás con qué complementar. Desde el punto de vista del biomagnetismo médico, tu rastreo completo, despolariza todos los pares que encuentres. Puedes aplicar un protocolo quizá de desintoxicación nuevamente, un protocolo de revitalización celular, puedes aplicar una técnica de Bansal, un par especial, un protocolo ambulatorio, es decir, imanes para que la persona se ponga por la noche en su casa. ¿Qué le sugiero? ¿Qué le sugiero? Una de mis maestras de biomagnetismo fue la maestra Graciela Pérez Martínez, del sistema de biomagnetismo Azul Camet, de Argentina. Ella lo desarrolló en 1974. Podemos decir que fue una de las pioneras, antes del Dr. Boyce, en usar los imanes como un método terapéutico. Ella tiene una teoría muy interesante sobre todas las patologías y tiene sustentos científicos válidos y muy interesantes. Y ella, dentro de sus protocolos, tiene algunos tratamientos para que la persona se los pueda poner en su casa. Entonces, aquí, en mi opinión y en mi recomendación, es la base, tu rastreo completo, despolariza patógenos porque probablemente tenga un origen infeccioso. Haz un rastreo emocional, por supuesto, buscar cuáles son las emociones. A ver, ahora, después voy a hablar de este tema en el que creemos que poner un par solamente para la depresión, la persona se va a curar, y no. O poner un par, el par para la ira, el par para el miedo, el par para la tristeza, ya, pones el par y mágicamente la persona se le quita. No, amigos, el biomagnetismo emocional o psicoemocional no funciona así, no funciona así. Ya después hablaremos, me reservo ese tema. Pero bueno, si tú tienes una lista de pares emocionales o te enseñaron a liberar emociones, pues bueno, haz tu protocolo. Haz tu protocolo, pero siempre tiene que ir de la mano con una buena liberación emocional, que la persona sea consciente de las creaciones que hizo, del evento traumático, porque recuerden que la fibromialgia tiene un origen probablemente emocional, secundario a un evento altamente significativo y o traumático. ¿Qué más harías? Protocolos ambulatorios. ¿Cuáles protocolos? Vete a ver los videos de la maestra Graciela, que también ahí en la lista de reproducción que tengo de Home Radio, ahí en algún momento la entrevisté y también dio varios temas en Home Radio, ¿vale? Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea para que analicen muy bien entonces qué protocolo, ok, desde qué punto de vista, ¿vale, chicos? Vamos a la siguiente. Esta pregunta me llamó muchísimo la atención porque preguntan cómo se recargan los imanes de ferrita. Los que tengo han perdido potencia. Y es que una de las preguntas que más hace el terapeuta es: ¿cuánto me duran mis imanes? O sea, en tiempo. ¿Qué pasa si mi imán lo dejo en el refri, o los dejo a la luz del sol, o se me cae y se rompe en pedacitos? Es decir, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, como tal, los imanes solamente tienen dos formas de poder quitarle sus propiedades. Una es el trauma del imán, es decir, que se te caiga un imán al suelo
que se te rompa en pedacitos o que se le corte o que se le, no sé, que se le vuele un pedacito del imán, o bien que se someta ese imán a altas temperaturas. Altas temperaturas. De ahí que muchos terapeutas prefieren no tener sus imanes, prefieren no tenerlos en el coche, ¿no? Por ejemplo, porque bueno, si hay una alta temperatura, se tiene esta creencia de que el imán puede llegar a perder su fuerza. Y entonces, ¿cómo lo recargo? Hay algunos terapeutas que recomiendan meterlos en el refrigerador. Hay algunos terapeutas que recomiendan solamente frotarlos unos a otros para que vuelvan a repolarizarse. ¿Cómo está configurado el imán? Recuerden que el imán tiene dos caras, una cara positiva y una carga negativa. Y entonces en una cara del imán hay electrones y en la otra hay protones. Imaginen qué le da la fuerza al imán. La fuerza al imán se la da esos electrones que están alineaditos como si fueran soldaditos. Entre más electrones tenga la cara del imán y entre más pegaditos estén, es más potente. Entre menos electrones tenga y más separados estén, es menos potente. ¿Vale? Decía uno de mis maestros que la unión hace la fuerza, ¿no? Pues imagínate, entre más electrones tienes pegados, el imán es más fuerte. Entre menos electrones pegados tengas, pues el imán es más débil. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, ¿cómo se rompe la formación de esos soldaditos de la cara del imán con el trauma? Cuando se te cae, pero cuando se te cae y se te rompe en pedacitos, a eso se refiere. No que se te caiga una puntita, no, es que se te caiga el imán en 2, en 3, en 4 partes iguales. Lo mismo cuando se somete a altas temperaturas, pero temperaturas muy altas, chicos. Si realmente el imán, aquí el error que cometí fue no leer quizá los comentarios, quizá para no hacer un prejuicio, pero aquí sería interesante saber que esta persona nos dijera cómo ha determinado que los que tiene han perdido potencia, quizá porque se le han roto, quizá porque están cuarteados o quizá, no sé, habría que checar acá. Bien, pero un imán que se te cae y se te rompe ya no te sirve. Un imán que lo sometes a una alta temperatura, bueno, tú tendrías que corroborar con otro imán esa potencia, esa fuerza. Y bueno, en ese caso, bueno, si tú sientes que los imanes han perdido potencia, agarra un imán, agarra con el otro imán y frótalos uno con el otro, ¿no? También es una forma no sé, de aumentar la potencia. Pero realmente, en mi experiencia y dentro de mi opinión, creo que los imanes no tendrían por qué perder su potencia. Ok, chicos, pero bueno, los leo. Díganme aquí qué opinan. A lo mejor habrá por acá alguna persona que, no sé, ¿no? Que sea ingeniero o que sea técnico en algunos aparatos eléctricos. Bueno, pues ya pónganos aquí en los comentarios. Ahora, supongamos en este caso de esta chica, ¿no? Que los que tienen han perdido potencia. ¿Cómo sé que el imán es funcional? O sea, ¿cómo lo sé? Pues muy sencillo. Agarra el imán y haz un rastreo biomagnético. Recuerden que tenemos dos tipos de rastreo, el rastreo biomagnético y el rastreo bioenergético. Agarra el imán, ponlo en el cuerpo de la persona, con tu polo negativo, que es el rastreador, según la teoría del par biomagnético, lo pones en el cuerpo y le mides las patas. Si tú observas un fenómeno de elongación o de acortamiento con ese imán te sirve. Y coloca el positivo en alguna zona. Bueno, ya aquí ya saben, ¿no? Si hay polaridad invertida, lo voltean a positivo y buscan la resonancia, la buscarán en negativo. Entonces con tu imán contrario lo colocas y si la patita regresa a su sitio, pues entonces esos imanes, claro que mantienen sus propiedades terapéuticas. Tienen que hacer la prueba. Y otra forma, con el péndulo, con radiestesia. Agárrate un péndulo y testa ese imán, téstalo. Testa inclusive hasta cuántos imanes tiene, cuántos Gauss tiene. Recuerda que para que sean terapéuticos en par biomagnético tienen que tener 1000 Gauss de lectura de superficie, no de remanencia. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál sería otra forma de saber que esos imanes te sirven para la terapia?
Haz un test kinesiológico con los brazos, débil fuerte. Coloca ese imancito en el cuerpo de la persona, testas con el brazo derecho o izquierdo, ojos abiertos, ojos cerrados y con una pregunta directa, no desafío. ¿Este imán es ideal para ti para la terapia? Testas. Si te da fuerte es que sí. Y ya con eso, ¿vale? Y los leo. Pónganme aquí en los comentarios. Esta pregunta me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cuál es la mejor y más rápida forma de realizar el rastreo a través de la respuesta kinesiológica? Preguntando por par, preguntando por punto, y si se acorta buscar la resonancia por número. Otros directamente preguntan si necesitan despolarizar algún par de una hoja completa y si se acorta la pierna derecha. Vaya, esto es una pregunta muy interesante, muy muy interesante. Y es que la moda actual, o sea, mi rastreo es de la prehistoria, amigos. O sea, mi rastreo es de la prehistoria. Y yo le digo de la prehistoria porque obviamente cuando yo estudié con el doctor Gois, pues nos hacía aprendernos los pares y los puntos tal cual él te los enseñaba. Yo no recuerdo nunca que el doctor Gois nos enseñara ni a rastrear por par, ni por número, ni preguntarlo, vaya, como por hoja, por ejemplo. Yo no lo recuerdo. Sin embargo, entonces los que tenemos la escuela del doctor Gois, pues obviamente nos acostumbramos a esa metodología tradicional, por decirlo así. Sin embargo, ya con el paso del tiempo, pues ha habido otros maestros que te han enseñado pues otros métodos que facilitan tu rastreo. Y así lo hacen muchos maestros. Hay maestros que te enseñan a preguntar por número. Necesitas un par el par 1, el par 2, el par 3, por hoja. Necesitas un par de la página 1, un par de la página 2, un par de la página 3, un par de la columna A, un par de la columna B, un par de la cabeza, un par del cuello, un par del tórax, del abdomen. Y recuerden que hay una lista específica por patógeno, que esa se la tienen que aprender de memoria. Es chikungunya, galactia, listeria, filaria, babesia, fiebre amarilla, clamidia tucans, clamidia intestinalis y otras más. Esas se preguntan por nombre, por patógeno. Pero bueno, entonces ya conforme vino estas, pues no sé si llamarle estas nuevas formas de rastreo, muchos terapeutas les gusta rastrear así. ¿Para qué? Para hacer de su rastreo, para que sea más rápido el rastreo. ¿Cuál es la mejor forma y la más rápida? Y yo lo digo con muchísimo respeto. Yo creo que, ¿para qué lo quieres hacer rápido? A veces la mente responde, cuando tú estás formulando una pregunta, a veces ni siquiera la estás formulando quizá verbalmente y la mente ya te está mandando la respuesta. Entonces, ¿yo qué le digo siempre a mis estudiantes? Yo siempre les digo, atiendan a una persona como a ti te gustaría ser atendida. Si tú fueras con el doctor Gois, imagínate que tú pudieras ir a terapia con el doctor Gois. ¿Y cómo te gustaría que te rastreara él? Que te rastreara por número, por página, por manual, por hoja, o quizá hacerle un rastreo como el rastreo, como lo que es. Un rastreo completo, un rastreo profesional, un rastreo en el que no se trata de ahorrar tiempo ni hacerlo más rápido. Se trata de hacer un rastreo lo más exacto posible. Se trata de hacer un rastreo con mucho amor, o sea, si quieres decirlo, pero se trata sobre todo de hacer un rastreo que sea lo más efectivo para la persona, no lo que sea más cómodo para el terapeuta. A veces no siempre lo más fácil es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Tienes un manual de 30 hojas con 500 pares y entonces para el terapeuta es más fácil rastrearlo por hoja, ¿no? Claro que es fácil.
Pero aquí pregúntate, no es que esté mal, amigos, no es que no te funcione, no es que no te sirva, seguramente te funciona. Y seguramente es una forma en la que tú acortas tu rastreo y tienes herramientas más eficaces para tu rastreo. Pero a veces no siempre lo más fácil funciona a veces, pero a veces no siempre lo más fácil es lo correcto. ¿De qué depende esto? ¿De cuál es la mejor técnica o la forma más rápida de realizar un rastreo? Es dependiendo, yo creo, de la ética, de la práctica, de la experiencia y del profesionalismo del terapeuta. Yo creo que depende más de eso que de buscar cuáles son las formas más eficaces de rastreo. ¿Vale? Entonces, ya tú sabrás qué técnica utilizar. Tal vez dependa mucho del tipo de paciente, tal vez dependa mucho del tiempo que tengas, porque a lo mejor citaste a tu paciente a las 10 de la mañana y llegó a las 10:30 de la mañana y tienes otro paciente a las 11 de la noche, de las 11, de la mañana, y ya no te da tiempo a atenderlo, porque tu rastreo todavía no te acostumbras a hacerlo en 10 o 15 minutos. Bueno, pudiera ser una justificación, probablemente de rastreo por par o por punto, ¿no? O número mis pares. Hay muchos maestros que lo hacen así y les funciona y está muy bien. Si te funciona y te está dando resultados, síguelo haciendo. Quiero escucharlos a ustedes qué opinan. ¿Qué opinan? ¿Por qué? Porque obviamente siempre tenemos que pensar en los pacientes como si fuera tu mamá, como si fuera tu papá, como si fuera tu hermano, como si fueras tú mismo, tú misma. ¿Cómo te gustaría que te rastrearan? ¿Por número o por patógeno o por punto de rastreo, como es la técnica clásica? Pero repito, ya hay ahora muchas técnicas que se van modificando y claro, todas las técnicas tienen que avanzar y tienen que evolucionar como todo. Pero esto ya queda a consideración, por supuesto, del terapeuta, siempre del terapeuta, ¿vale? Y bueno, en cuanto a que realmente, dice aquí, no tengo muchas dudas de cómo realizarlo y de que realmente sea efectiva la respuesta. O sea, ¿cómo sabes que la respuesta va a ser efectiva con la respuesta muscular inteligente? Pues bueno, si tienes dudas de algún par, de algún punto, regrésate a lo básico. A veces con lo básico haces maravillas. Regrésate a lo básico, regresa a tu rastreo con imán. Si tienes dudas de que realmente la respuesta no está siendo la adecuada, pon un nudo. Desbloquea al paciente, desbloquéate tú, dale agua a la persona. Si tus creencias espirituales o religiosas te lo permiten, sella tu espacio de trabajo para que no se filtre ninguna interferencia, limpia de energías electromagnéticas tóxicas, limpia de entidades, vaya, puedes hacer un montón de cosas. ¿Ok? Quiero leerlos qué opinan de esta pregunta. ¿Cuáles son los puntos para una buena detox? Saludos. Bueno, protocolos de desintoxicación son muy sencillos. Tú puedes poner, hay varias formas de hacer protocolos para desintoxicación. Hay pares, hay listas de pares toxicológicos y hay algunos puntos maestros, o más bien pares o cadenas de imanes que te pueden ayudar. ¿Cuál es el que a mí me gusta más? Y eso es a modo personal. David Goiz tiene en su libro un protocolo detox, un básico y un extendido. Yo siempre les digo a mis chicos, miren, pongan un protocolo detox básico, que consiste en hígado, o sea, hígado positivo y negativo, hígado con doble polaridad, riñón derecho doble polaridad y riñón izquierdo doble polaridad. Ese es un protocolo que tiene David Goiz, que a mí me encanta y lo uso muchísimo. Deja a tu paciente 10 o 15 minutos y después procedes al rastreo. Esa es la indicación. O bien, haz tu protocolo completo y ahí te saldrán los pares toxicológicos. Y hay algunos protocolos extendidos, ya ahí en el manual de David, búsquenlo en la red o cómprenlo con la membresía o pídanlo directamente a la escuela superior y ahí pueden ustedes adquirir el manual. Ahí viene el protocolo detox extendido.
Pero ahora he visto otros protocolos que se me hacen muy interesantes en donde incluyen cinturón pancreático y donde incluyen una cadena de imanes en colon, y también puede ser válido. El cinturón pancreático, para los cinturones o las cadenas de imanes es lo mismo, un cinturón magnético o una cadena de imanes es lo mismo. Si estamos hablando de un cinturón pancreático, estoy hablando de una cadena de imanes, y esas cadenas de imanes son de 4. Inicias con un negativo, positivo, positivo y los pones en el órgano a desintoxicar. En este caso he visto protocolos interesantes que a este protocolo de hígado 2, riñón derecho 2 y riñón izquierdo 2 aumentan cinturón pancreático y aumentan un cinturón colónico, es decir, 4 puntos en el colon. ¿En dónde? Rastrea. ¿En dónde los necesita? En el colon ascendente, transverso, descendente. ¿Vale? Y bueno, aquí ya no estás como ojo, aquí no estás no estás haciendo como par biomagnético, estás haciendo magnetoterapia, porque estás utilizando el campo magnético para un fin específico, más no para despolarizar patógenos. Y como comentamos en la primera pregunta, cuando tú colocas tus imanes, automáticamente inicia un proceso natural de desintoxicación. ¿Y cómo se traduce? Crisis curativa. Después vamos a hablar de eso. Vamos a esta. Quiero exponer el caso. Esa es la esposa de un compañero. Le realicé un rastreo el jueves. Fíjense, es una pregunta también que me gustó mucho. Le hice un rastreo el jueves. Imagino que rastreo completo. Y también vibración bacteria arquea. Vayan a la lista de reproducción. Ahí tengo como 3 o 4 entrevistas con Jaime Tamayo. También vibración bacteria arquea. Puso Bansal 1. Imagino, fíjense, aquí está. Puso Bansal 1 por el síntoma principal, que era un dolor de cabeza. Bansal 1 es una técnica de magnetoterapia que se pone mano derecha negativo, mano izquierda en positivo, y va a actuar de la cintura para arriba, es decir, para todas las afecciones, síntomas o patologías de la cintura para arriba. Aquí nada más no nos pone el compañero en donde le puso el punto local. Así se trabajan las Bansal, no son solas, es técnica de Bansal más punto local. Su síntoma es el dolor de cabeza, dolor de cuerpo y febrícula. El problema viene del ardor de garganta y flemas. Eso fue el jueves, fíjense. El viernes siguió mal y hasta hoy domingo, o sea, pasaron jueves, viernes, sábado, hasta el domingo, pasaron 4 días. Hasta hoy domingo, dolor de cuerpo y dolor de cabeza con mucha tos y picazón de garganta. Además, tomó té de jengibre y oliendo aceites. ¿Es normal que hasta hoy domingos esté así? ¿Qué faltó hacer? Es una situación interesante. Interesante porque, fíjense, acá podemos nosotros hacer un análisis muy profundo. Para empezar, el compañero está tratando a su esposa, a un familiar. Pareciera que no, chicos, pero cuando tú atiendes a un familiar, tu intención de que tu familiar, tu perro, tu gato, tu hermano, tu mamá se curen, a veces es un bloqueo energético muy fuerte, muy grande. Porque quieres que tanto se cure la persona que a veces tú eres no eres la mejor persona para atenderla, porque está ese vínculo. Entonces, ¿qué sucede? Que podemos obtener falsos positivos o falsos negativos, una mala respuesta energética, o bien te bloqueas totalmente, ¿no? Hay algunos protocolos que yo comparto en clase para evitar esto, para evitar precisamente este vínculo, este apego emocional. Entonces, podemos hacer varios análisis. Uno, que el compañero atendió a su esposa. Y vean cuánto le hizo. Hizo varias intervenciones terapéuticas. Un rastreo, imagino que con par biomagnético, vibración bacteria arquea, que es una técnica
se hace para buscar bacterias y arqueas y se eliminan por vibración, y magnetoterapia. Hizo 3 técnicas en en un solo día, entiendo. Y aparte, tomó herbolaria y aromaterapia. Es decir, el cuerpo fue bombardeado, vamos a decirlo así, el cuerpo fue bombardeado con una serie de terapias que bueno, por lo que nos dice la persona pues sigue normal, ¿no? Sigue con dolor de cuerpo, dolor de cabeza, mucha tos, picazón de la garganta, probablemente sea una infección de tipo bacteriana o viral, que inició viral y se hizo bacteriana, pues no lo sabemos, ¿ok? ¿Qué faltó? Miren, yo creo, aquí es a donde comentaba, a veces menos es más, menos es más. La técnica de vibración bacteria arquea tiene un protocolo en el que tú preguntas, ¿te puedo hacer biomagnetismo? ¿Te puedo hacer bioenergética? ¿Te puedo hacer vibración bacteria arquea? Y entonces, evidentemente, según esta técnica de vibración, pues si te sale que sí puedes hacer todo eso, pero haz solamente vibración. Y solamente deja como complementario el rastreo completo. ¿Por qué? Porque en teoría, con tu rastreo completo, ya estás despolarizando hongos, virus, bacterias y parásitos. Pero esta persona hizo hizo 3 técnicas en un solo día. ¿Qué pudo haber pasado? Y es simple inferencia, que volvemos a lo mismo. No nos platica la persona cuál es su historia clínica, cuáles son sus antecedentes, cómo empezó, cómo evolucionó, si ha tomado algún medicamento. O sea, no nos pone nada el compañero. Pero bueno, ¿qué pudo haber pasado? Y por eso hablamos solamente de inferencias, de suposiciones. Que probablemente, no que para el cuerpo haya sido demasiado, pero sí que el cuerpo no terminó de procesar un proceso terapéutico cuando ya empezaste a hacer otro y luego otro, y le das aceites y le das herbolaria y le das reiki y le das flores y le liberas emociones y le pones imanes y haces bioenergética y alineas cromosomas y es un desmadre. ¿Qué sucede aquí? Que obviamente hay que darle tiempo al cuerpo a que inicie este proceso de reparación celular, que inicie el proceso de desintoxicación, que inicie el proceso de eliminación de toxinas con una técnica. Porque pasa lo mismo, chicos, cuando tú pones en tus grupos de Facebook tu nombre completo para que 10 o 15 o 20 terapeutas en el grupo te den terapia. Entonces, yo a eso le llamo iatrogenias energéticas. Que es una iatrogenia, una mala praxis de algo. ¿Por qué? Porque si supieras las bases, sabrías que el tener abiertos tus permisos a diestra y siniestra y permitir que todo mundo te haga terapia y que todo mundo te mande pares y que todo mundo te haga lo que quiera, entonces ahí, imagínate, es como bombardear, imagínate, es una analogía muy tonta, pero imagínate que tú vas al médico y te diagnostica una infección de vías respiratorias. Imagínate. Y entonces, ¿qué hace el médico? Te va a mandar ampicilina, amoxicilina, no sé, se me ocurre ahorita, cefalexina y para que remate y para que amarre, ceftriaxona. 4 antibióticos que no tienen nada que ver uno con el otro. O sea, te manda 4 antibióticos, más tu desinflamatorio, más tu analgésico, más para el que no te dé fiebre, más para la tos, y te da como 8 fármacos. Es lo mismo con las terapias. Menos es más, menos suma más. ¿Ok? Entonces, esto pudo haber sido, es una inferencia, probablemente fueron demasiadas técnicas, fue demasiada energía, fue un proceso que no le permitió asentar bien una técnica cuando ya vino otra y otra y otra. Puede ser una posible causa de por qué la pacientita siga así. O bien, la persona tenía síntomas quizá moderados o quizá leves, y al poner la terapia,
A lo mejor todo este conjunto de técnicas hizo una bomba y generó una fuerte crisis curativa, una fuerte desintoxicación. Y hay más tos, hay más picazón y la persona se siente de la chef. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a depurar. Si nos queda, ¿qué faltó hacer? Bueno, no es que le haya faltado hacer a la persona, es que probablemente en su rastreo, fíjense, un tip, ahí les va un tip biomagnético, yo les llamo. Antes de iniciar tu rastreo, pregunta qué técnica le va mejor a la persona. Fácil. Así como es este protocolo de vibración, pregunta, ¿en este momento es adecuado que te haga biomagnetismo? Si te dice que no, pues no lo haces, aunque la persona se esté muriendo, aunque la persona tenga, no sé, tenga mucho dolor, puedes intentar con otra cosa. O bien, otra pregunta clave, antes de iniciar tu terapia. ¿En este momento necesitas la terapia? No es lo mismo poder hacer la terapia, porque de que puedes, ¿eh? Aún sin la autorización de la persona, tú puedes hacer la terapia. Pero no es lo mismo preguntar, ¿te puedo hacer la terapia? A, ¿necesitas la terapia? Nos damos cuenta del contexto de la pregunta. De que puedes. Hasta violentando su libre albedrío puedes hacer la terapia. Pero es diferente a si la necesita. Entonces, aunque nos llegue un pacientito, sí, con muchos síntomas agudos que le están generando muchos síntomas desagradables, pregunta, ¿en este momento necesitas la terapia? Te dice que sí procede, te dice que no, ¿qué te ayudará en este momento para mejorar tus síntomas? Herbolaria, flores de Bach, liberación de emociones, vibración bacteriarquea, reiki, no sé, plantas medicinales, no sé, otra, homeopatía. Y entonces ya sabes específicamente qué hacerle a la persona. Entonces, ¿es normal? Pues sí es normal. Haciendo todo este análisis, claro que es normal que la persona se ponga así. Entonces, ¿qué opinan? ¿Ustedes qué opinan, chicos? Aquí pongan abajo y en los grupos en donde estés tomando este seminario, por Facebook, por Telegram, por WhatsApp, ponme aquí tu comentario, ¿vale? ¿Alguien puede aconsejar qué pares utilizar para desgaste de cartílago de rodillas? Pues bueno, ya hablamos, ¿no? De las recetas de cocina. Pues no hay pares no hay pares para recetas, no hay pares para la gastritis, no hay pares para la colitis, no hay pares para, bueno, iba a decir una grosería. No hay pares. Haz tu rastreo completo, pero ojo, acuérdense que cuando hablamos en la clase 1 tenemos que identificar muy bien si el proceso degenerativo de un órgano, en este caso del cartílago, si el proceso puede ser que se detenga o puede ser un proceso irreversible. Si hay un proceso irreversible, en el caso del desgaste de cartílago, por ejemplo, auxíliate de otras técnicas. Una transferencia de células madre, por ejemplo. Pudiera ser una técnica de Bansal más el punto local en positivo, porque el positivo se dice que regenera. El famoso Pargen, que es en el ombligo con el órgano en conflicto y regenerar. Es decir, pues hay que buscar, pero hay que buscar también las limitantes. ¿Qué tal si la persona ya tiene un desgaste de cartílago en un 90% y pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Más que a lo mejor, pues ya cirugía, probablemente. Buscar la causa del desgaste. ¿Qué es? ¿Es patógena? O sea, ¿es por microorganismos patógenos? ¿Es por un componente genético? ¿Es por hacer ejercicios de alto impacto? ¿Es por la edad? ¿Es por, vaya, miles de cosas? Obviamente, si el proceso es irreversible en este desgaste de cartílago, pues bueno, ya puedes auxiliarte de otras cosas, de dieta, de magnetoterapia para calmarle el dolor a la persona, de dejar un protocolo ambulatorio, quizá en rodillas, con puntos locales, con imanes pequeñitos de un bajo gausaje que esté manteniendo
constantemente este flujo magnético y que no genere tanto dolor. Entonces ya hablamos de la lista de pares, ¿no? Ya hablamos que pues, no hay pares, rastrea completo. Pregunta, ¿el proceso de desgaste es reversible o es irreversible? Y de ahí partes. Para los que creen en el Reiki y las energías, pregunta si puedes regenerar con una cirugía astral, con un trasplante de cartílago. Se trata de agotar recursos y que la persona se sienta bien, sabiendo mis limitantes como terapeuta. Y sobre todo sabiendo mis limitantes como biomagnetista. Esta también me encantó. Hay miles de preguntas, amigos. Esta dinámica la vamos a hacer muy seguido. Necesito vuestra ayuda. Como terapeuta que soy, estoy expuesta a contagios varios, soy consciente. Sobre todo cuando tengo casos difíciles, doy todo mi 100%. Pero eso no es bueno para mí. Recién salida de una neumonía, gripe, resfriado, que ha durado 1 mes y medio, comencé a trabajar en una sesión difícil y de nuevo estoy con dolor de cuello, mucosidad, los síntomas, ¿no? ¿Qué podrían recomendarme, por favor? Me protejo con todo aquello que está a mi alcance, pero no es suficiente. Gracias por la ayuda. Un tema bellísimo también. Fíjense que el doctor Goiz, los que lo conocen, saben que tiene un humor pues muy negro, muy sarcástico. Y entonces en una ocasión, bueno, en muchas ocasiones, pues le han preguntado esto: maestro, ¿y cómo me protejo para evitar los contagios de patógenos? Y la respuesta del Goiz es tajante, ¿no? Así de no te dediques a esto. Tajante, sarcástica, chistosa, lo que tú quieras. Entonces, esto nos lleva a la reflexión, por supuesto. Acuérdense que dependiendo de la creencia de la persona, lo que crees, creas. Lo que crees, creas. Si tú crees que atender a una persona con alguna infección, tú corres el riesgo de infectarte, seguramente te vas a infectar. Seguramente te vas a contagiar. Y ojo, todos estamos expuestos a contagios, todos, energéticos, patógenos, malignos, karmáticos no, perdón, energéticos y de patógenos, o sea, todos, 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 todos. ¿De qué depende de que los jales o no? Pues que ya depende de tu creencia, ya depende mucho de eso. Inclusive se dice que, por ejemplo, a nosotros nos da cáncer toda la vida. Toda la vida estamos procesando fenómenos tumorales, pero nuestro cuerpo es tan extraordinario que solito se encarga de repararlo. El doctor Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina por descubrir el VIH, ha dicho que todos hemos sido en algún momento, hemos tenido contacto con el VIH, que incluso lo hemos tenido, pero que si tenemos un buen sistema inmunológico, una buena alimentación, el cuerpo solito elimina el virus. Les voy a dejar aquí el link para que lo vean y lo escuchen de su propia boca. Lo que crees, lo creas. Claro está, que si yo energéticamente, físicamente, bioquímicamente, fisiológicamente, pasé por un proceso crónico, como en este caso de una neumonía, no nos pone la edad, el compañero o compañera, no sé, no nos pone su edad, pero bueno, es evidente que si tú no te sientes al 100% para salir a dar una terapia, porque acuérdate que dar una terapia tiene un desgaste energético fuerte y muy importante. Entonces, si yo no me siento preparada, con una buena salud, no disposición, porque puedes tener toda la disposición de darle terapia a tu paciente y puedes tener mucho amor en tu corazón y puedes ser súper compasivo y puedes tener toda la disponibilidad, pero si te sientes de la shit, pues no creo que tu amor sea suficiente, porque a nivel físico no estás bien. Entonces, si salimos de un proceso crónico, en este caso como una neumonía, entonces, por supuesto, claro está que a nivel físico no estamos preparados para hacer la terapia.
Y si mi y si mi cuerpo físico no está bien, pues menos el emocional, menos el mental, menos el energético, mucho menos los sistemas otros, ¿no? Sistema de chakras, canales de acupuntura, yo qué sé. Entonces, por supuesto que entonces pueden regresar los síntomas porque yo no me he curado. Y si yo no me he curado, si yo no me he sanado, no voy a ser capaz de sanar a otros. Entonces, como dicen por ahí, ayúdate tú primero y ya después ayudas a los demás. No puedes sanar a otros si tú no estás sano o sana. Entonces, ¿puedes protegerte? Claro, claro que sí. Si tú crees que te va a funcionar, póntelo. Si tú crees que te van a funcionar tus protecciones energéticas, que yo sí lo creo, ojo, yo sí lo creo. Si tú crees que te van a proteger tus decretos, tus buenas intenciones, tus oraciones, y eso te va a proteger, adelante. Pero aquí en el decreto está, me protejo, pero no es suficiente. Pues por eso no funciona. Porque a pesar de que te proteges, crees que no es suficiente. Porque a pesar de que tú haces tu 100%, nuevamente estás enfermo. Entonces, ¿qué te falta? Creértela. Creer en lo que estás haciendo. ¿Crees que te falta protegerte? Pues bueno, busca otras herramientas. ¿No? Entonces, esto es muy importante porque para que un terapeuta pueda dar terapia, recuerden que tenemos que tener varios principios que yo les enseño a mis niños. Uno, hacer la terapia, y suena cursi, pero es hacer la terapia con amor. Estar en el aquí y en el ahora. O sea, no se vale como que estás haciendo el rastreo y viendo tu celular, en el WhatsApp, en el Facebook. No. Dedícate a tu terapia. Estate en el aquí y en el ahora. Haz tu trabajo con amor. Lo que comentaba hace un momento, ve a la persona como si fuera tu mamá, tu papá, como si fueras tú mismo. Eso es hacer una terapia con amor. Estar descansado o descansada. Si estás cansado, no hagas terapia. No por querer atender a una persona o a dos personas, la terapia no funciona si estás cansado. Hidratado o hidratada, hidrátate bien antes de hacer una terapia. Y la principal, asegúrate de que tu cuerpo físico esté en las condiciones adecuadas para poder hacerlo. Claro que si tienes como nos comenta aquí la compañera o compañero, pues si apenas estás saliendo de una gripa, de una neumonía, lo que tú quieras, pues no des terapia. Si no te sientes bien, no la des. Ojo, hay terapeutas que aún con sus problemas físicos y enfermedades dan terapia y les da resultados, pero porque se sienten con la capacidad de hacerlo. ¿Vale? Pónganme aquí en los comentarios qué opinan. Por medio de quisiera saber si por medio de esta terapia puedo saber si soy hipertensa o no. Muchas gracias por su ayuda. Recuerden que hay una gran diferencia entre el ser y tener. Ser y tener son cosas muy distintas. La terapia no es un método de diagnóstico. Bueno, sí es un método de diagnóstico, pero no estás autorizado para poder emitirlo. Cuando la persona te diga, oiga, no le salió ahí en mi rastreo si soy diabética o si soy hipertensa, ya solita se está echando la soga al cuello, ¿no? La enfermedad se acaba con la boca y con los dientes. El soy hipertensa, pues no. Si tengo hipertensión, no si soy. Entonces, bueno, para el diagnóstico de hipertensión a través de la terapia, creo que no sé si la pregunta quizá está mal formulada o realmente así es. Si ella quiere saber si a través de la terapia se puede saber si la persona tiene hipertensión. Sí se puede. Se puede hacer un rastreo de la tensión arterial, tanto de la diastólica como de la sistólica. Entonces tú puedes preguntar, pero ojo, recuerda que aquí la hipertensión está sujeta a otros estudios de laboratorio, como cuáles valorar colesterol y triglicéridos. O sea, manda un perfil de lípidos, y bueno, no siempre, ¿no? Pero puede ayudar bastante.
y también está sujeto a la dieta de la persona, a su índice de masa corporal, está sujeto también a si la persona tiene una enfermedad renal o si tiene o si tiene otras enfermedades crónico-degenerativas como diabetes. Entonces, es muy importante saber que con esta terapia no emites un diagnóstico, tienes que complementarlo con otros estudios y con tu exploración clínica. Porque para hacer el diagnóstico de hipertensión, pues bueno, revisas tal vez los pulsos distales, a lo mejor, si sabes revisarlos, con kinesiología o con la medicina tradicional china que nos enseña a revisar los pulsos, bueno, lo puedes saber. Pero en dado caso, no necesitamos quizá saber si la persona es hipertensa porque ¿qué me interesa mejor? Que lleve una vida saludable, que se cheque la presión arterial, que se corrobore la hipertensión con ella solita, se puede tomar su tensión arterial, llevar un registro de todas sus tensiones arteriales en diferentes horas y hacerle el diagnóstico de hipertensión. Entonces, si se puede saber, la respuesta concreta es pues sí, sí se puede saber. Pero bueno, hay que ver las causas de esa hipertensión, ¿vale? ¿Cómo ayudar a quitar unas hernias en las cervicales? Bueno, hay patologías que son complejas de quitar solamente con el puro campo magnético. Algunas como las hernias. En este caso nos habla de una hernia cervical. Hay casos, sí, hay casos de terapeutas que han tenido pacientes con hernias discales, hernias en la columna vertebral y han salido avantes con excelentes resultados, porque a lo mejor esa evaginación en la hernia es solo un proceso inflamatorio y después de la terapia regresa a su posición normal. Eso sí, creo que sí pueden ayudar muchísimo en cuanto a las hernias discales. Sin embargo, no todos los casos son iguales. Cada persona es diferente, ¿no? Entonces aquí ya habría que complementar con otras técnicas, ver bien el diagnóstico, volvemos a la parte, ¿no? Bueno, haces tu rastreo completo, complementas con técnicas de Bansal, complementas con técnicas de columna vertebral. Por ejemplo, quizás si hay mucho dolor, como un tratamiento ambulatorio, si ya sabes de Reiki, pues le haces una cirugía astral, pero hay muchos casos exitosos, sí, de hernias en las que los pacientes se curan por completo, ¿eh? Ahora, ¿cuáles son las hernias difíciles de tratar? Las hernias inguinales y las hernias umbilicales y las hernias hiatales. Porque ¿qué pasa en estas hernias? Ya hay una debilidad en la pared muscular. Entonces, obviamente, si ya hay un hoyo, o sea, por ejemplo, si es inguinal y ya la persona tiene un hoyo y cada vez que estornuda, pues se le sale por ahí la tripa, pues eso con imanes, te lo juro, no lo vas a reparar. Y tampoco una inguinal. Ese tipo de patologías como las hernias que acabo de decir son quirúrgicas. Ahora, ojo, no estoy diciendo que probablemente si tú detectas una hernia en un paciente o que apenas está debilitando la fascia muscular, haciendo una intervención a tiempo, haciendo una intervención adecuada, volviendo a tonificar el músculo, reparando las fibras, con regeneración celular, con PARGEN, con el polo positivo del imán, ver si un patógeno está debilitando la pared muscular, etcétera. Bueno, puede ser. Pero ya en el caso de las hernias muy grandes, cuchillo amigos, perdón por romper sus corazones. No puedes resolver todo con imanes. Y también otras de las patologías más complejas pues son las varices. ¿Por qué? Porque el defecto está en la válvula del vaso sanguíneo. Ya después hablaremos de esto, ¿vale? ¿Cómo alguien dice, cómo están? ¿Alguien trató algún caso, de diabetes con éxito? Super pregunta. La diabetes mellitus, la diabetes, recordemos que tenemos varios tipos de diabetes. De repente cuando las personas preguntan, ¿cuántos tipos de diabetes? ¿Cómo abordamos la diabetes?
de repente primero tenemos que aclarar muy bien cuántos tipos de diabetes hay, ¿vale? Porque hay varios tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 o diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes gestacional. Y hay otro tipo de diabetes, bueno, el nombre así, es la diabetes insípida. Son 4 cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Aquí esta persona, yo imagino, y solamente es como una inferencia, que está preguntando el caso de alguna diabetes tipo 1, perdón, tipo 2, tipo 2, tipo 2. Entonces, yo creo que después no voy a hablar, obviamente, de, de cómo se cura la diabetes con biomagnetismo, pero voy a hacer un video especialmente de diabetes para que podamos diferenciar entre una y otra, porque son cosas muy diferentes. Pero de forma muy general, fíjense que la diabetes tiene un componente, tiene una fisiopatología muy bonita, o sea, bonita en el sentido científico, alopático, tiene una fisiología muy interesante, muy bonita, en donde cuando tu paciente le diagnostican, su médico familiar le diagnostica diabetes, ese pacientito que a veces refiere que fue por un susto, por una mala noticia, vaya, por otras cosas, ya ese paciente hubo un desencadenante y ese desencadenante es el componente emocional y debuta con una diabetes. Esto se lo dices a un médico del IMSS, no le toma importancia. Nosotros sí le tomamos importancia como médicos alternativos, si quieres llamarlo así, tú como terapeuta. Entonces, sucede que médicamente, cuando un pacientito llega a un centro de salud o por algún tipo de urgencia al hospital y se diagnostica con diabetes, entonces resulta que ese pacientito no es que ya tenga la diabetes de una forma instantánea. Ya ese pacientito que debuta con diabetes tiene por lo menos 5 años, por lo menos 5, de 5 a 10 años de deterioro previo. O sea, que si a ti estoy hablando desde el punto de vista médico, si a ti te diagnosticaron diabetes o a tu paciente hace un mes, no inició hace un mes, inició hace 5 o 10 años atrás de la lesión de las células beta del páncreas, que son las que segregan insulina, y los islotes de Langerhans. Entonces, obviamente, las personas, los terapeutas, quieren abordar a la diabetes como una entidad simple y es muy compleja. Recuerden que en videos pasados hablamos de que según la teoría del par biomagnético, el 99% de las diabetes eran falsas y di los patógenos que daban estos falsos positivos. Y solamente el 1% de las diabetes eran verdaderas. Ese 1% se supone que se detectan con el par para diabetes. Y el otro 99% es generado por patógenos que hacen distintas modificaciones en el cuerpo, ya sea que desactivan la producción de insulina, ya sea que tapan los conductos el conducto pancreático o los accesorios, el conducto accesorio que es el conducto de Santorini, que hay patógenos que se alimentan de ella. Esas serían como las 3 principales, ¿no? Taponamiento de los conductos, desactivación de la producción de insulina y patógenos que se están alimentando de ella. Entonces, cuando tú detectas una diabetes falsa, porque eso lo haces en el rastreo, haces el análisis de tus patógenos, obviamente la persona en teoría ya viene con un diagnóstico, pues bueno, tú tendrás que buscar con tu rastreo completo esos patógenos que están generando estas tres alteraciones. ¿Cuál es mi experiencia en los pacientitos que tienen diagnosticado diabetes? He encontrado una gran mejoría en los síntomas, en el control metabólico a corto y a largo plazo, porque obviamente para que tú puedas tener a un pacientito en control,
en un buen control metabólico necesitas hacer varios estudios de laboratorio. Unos te van a diagnosticar la forma aguda, bueno, no diagnosticar, te va a presentar el control agudo, o sea, es ese pacientito que nos hace trampa en la consulta, ¿no? Que ya viene su consulta de Prospera y ya saben que les dan dinero y entonces tienen que ir a su consulta a fuerza, ¿no? Entonces son pacientitos que nos llegan, que ya les toca su consulta, porque tenemos un censo de pacientes diabéticos, hipertensión, embarazadas, vaya, etcétera. Y entonces hace trampa. 2 o 3 días antes come sano, no toma coca, no come pan, no come tortillas, come verdurita o toma plantas para bajar los niveles glucémicos y cuando llega a la consulta sus glucosas bien portaditos, 120, 130, 140, pacientito bien portado. Pero cuando le mandamos otro estudio para ver cómo está 6 meses atrás, son un desastre. Entonces no basta con buscar solamente los patógenos, despolarizarlos, destapar el conducto pancreático, eliminar a los patógenos que se están tragando la insulina. No basta con eso. La persona tiene que someterse a una dieta para poder mejorar, porque a lo mejor era nada más una resistencia a la insulina, probablemente. A lo mejor tú destapas los conductos pancreáticos, pero ¿qué crees? Ya la persona tiene muchos años con este diagnóstico, no se cuidó, aunque el páncreas aparentemente esté funcionando mal, pero destapas el conducto, empieza la producción de insulina, pero la persona ya tiene daño, un daño neuropático, ya tiene un daño renal, ya tiene un daño en la retina, ya tiene muchas complicaciones y entonces ahí, aunque tú diagnostiques una diabetes falsa, la persona ya tiene complicaciones propias de la diabetes. Entonces esto es muy ambiguo porque depende de cada persona, depende de cómo viva en su entorno, depende de cómo lleva a cabo su dieta, depende de cuándo fue diagnosticado. He atendido pacientes, les digo sí, pero no solamente los tratamos con bio, sino que yo los mando a hacer dieta, los mando a hacer jugoterapia y les mando plantas medicinales para poder nivelar los índices de glucemia. Y es muy importante estos amigos. Fíjense que, ¿qué es lo que le falta al par biomagnético para hacer estas aseveraciones tan profundas y tan fuertes? El 99% de las diabetes es falsas, son falsas, ¿no? Según la teoría del par biomagnético, en el libro del Dr. Goiz, El par biomagnético en 2008. Pues falta hacer ensayos clínicos, falta hacer medicina basada en evidencia que efectivamente el 99% de los pacientes presentan una diabetes falsa. Pero es algo muy temerario. ¿Por qué? Y lo digo esto con muchísimo respeto también, porque hay muchos terapeutas que tienen diabetes y no se han podido curar con imanes. No se han podido curar. Entonces, en estos casos, ¿qué sugiero? Lo que he venido diciendo, nunca ofrecemos que se cura, simplemente que puede controlarse, mejorar los síntomas, acompañado de una muy buena dieta, de ejercicio. Y bueno, hay como tip a los pacientitos diabéticos, mándenlos a cualquier ejercicio menos a correr, no aguantan. Mándenlos a hacer cardio, mándenlos a hacer pesas, que desarrolle músculo, el músculo crece, hagan de cuenta que cuando tú desarrollas el músculo en el pacientito diabético actúa como una esponjita que chupa toda la glucosa, todo el azúcar. Entonces es una forma de ejercicio anaerobio. Bien. Y pues bueno, mándenles otro tipo de terapias, ¿no? Las plantas medicinales son muy buenas, por ejemplo, y otras que ustedes sepan. Seguramente habrá personas que sí hayan tratado casos de diabetes con éxito, pero ¿por qué son un éxito? ¿Por qué se curan? Porque seguramente apenas inicia el daño a las células beta del páncreas, o porque apenas inicia la resistencia a la insulina y entonces pueden ser reversibles. Pero tú puedes encontrar una diabetes falsa en un pacientito que lleva 10 o 15 años tomando metformina o glibenclamida u otros
fármacos y tú dices, tiene diabetes falsa. Pues sí, pero al paciente ya le amputaron la pata, ya tiene daño renal, ya tiene daño en la retina, ya tiene daño en los neuropatías diabéticas, ¿no? Ah, pero es que era falsa. Pues sí, pero mientras tú le diagnosticaste esa diabetes falsa, los altos índices de glucosa en sangre hicieron de las suyas. Y entonces, aunque tú le hayas quitado esa diabetes, pues ya está el daño irreversible. Después me gustaría hacer un video específicamente de esto. Esta pregunta se me hizo interesante. ¿Hay algún biomagnetista profesional? Bueno, si eres biomagnetista, eres un profesional de la salud. Ahora, ¿qué características tiene que tener un biomagnetista profesional? Interesante pregunta, muy interesante y muy acalorada. Se suscitó esto en un grupo. Pues bueno, para ti, ¿qué es un biomagnetista profesional? Para mí, un biomagnetista profesional es el que sabe sus limitantes, es el que sabe los fundamentos de la técnica, es el que hace su rastreo completo, es la persona que te da a firmar el consentimiento informado, es el que te hace una buena exploración física, el que te hace su historia clínica, el que te da a conocer los riesgos, el que te da a conocer los beneficios de la técnica, es la persona que no te cita 3 o 4 veces por semana, es la persona que no te promete curación, es la persona, vaya, que es un biomagnetista profesional para ti. Para mí eso es un biomagnetista profesional, ¿no? Y bueno, ¿de qué depende? De tu ética, de tu preparación, de tus conocimientos, de tu experiencia. Depende de qué maestros te hayan enseñado todo esto a ser un profesional, ¿vale? Y aquí habrá quien diga, bueno, pues es el que no cobra, el que da gratis sus terapias, o el que cobra mucho, pues no sé, ya aquí es una pregunta muy profunda que hay que hacernos. ¿Qué es un biomagnetista profesional para ti? Y pregúntate, ¿eres un biomagnetista profesional? ¿Como realmente tiene que ser un profesional de la salud? Y si no, ¿qué te faltaría? Práctica, conocimiento, experiencia, ética, muchas cosas, muchas cosas. Y sobre todo aquí también, a veces a los profesionales de la salud pues nos gana mucho el ego. Yo sé más que tú, yo soy mejor que tú, yo sé más cosas, yo soy médico. Otra vez, en un chat en el que estoy, decía un compañero, ¿no? Es que yo no tengo la culpa de saber todo lo que soy, todo lo que sé. Es que yo no tengo la culpa o sea, yo como soy médico, y ni es médico el vato, como soy médico, pues soy más que ustedes, ¿no? O sea, no, el ego no te debe de ganar. Un biomagnetista profesional sabe sus límites. Sabe que siempre va a haber un terapeuta mejor que tú, mejor preparado, con mejor experiencia. Un biomagnetista profesional tiene la ética de decirle a su paciente, no puedo con tu caso, te voy a mandar con un colega, con un amigo, con otra persona. Yo lo he hecho. Hay casos que se salen de mis manos porque a lo mejor nunca he visto un caso así o porque tiene otros trasfondos energéticos, karmáticos, malignos incluso, que son los que canalizo. Y le digo a mis amigos, a mis exalumnos, que ahora son grandes amigos, que han tratado cosas impresionantes, que a lo mejor cosas que a mí ni me han llegado, y a ellos les llega que el cáncer del cerebro, que no sé qué y no sé cuántas cosas, y a ellos se los mando. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos tienen la capacidad de ayudar a la persona más que yo, y han sido mis alumnos, y hoy grandes amigos. Entonces, un biomagnetista profesional sabe sus límites y reconoce siempre que puede haber una persona mejor que esa persona y no caemos en el ensañamiento terapéutico. Y decir, te curo porque te curo. No, ese no es un biomagnetista profesional, chicos. Dale 2, 3 sesiones, 4 quizá máximo, y si no lo sacas de donde está, a lo mejor no es el paciente, a lo mejor eres tú.
no sé. Es un tema también muy interesante que hay que abordar. Y bueno, ya para ir finalizando, ayuda de pares en parálisis facial. Pues ya lo vimos, no hay pares, no hay recetas. ¿Qué precepto quieres estudiar? El de la medicina tradicional china, pues es un viento patógeno. ¿Quieres abordarlo desde el punto de vista médico? Pues es una lesión del nervio facial o del nervio trigémino, o algún virus, por ejemplo. Pon acupuntura, pon puntos locales, pon técnicas de Bansal, haz tu rastreo completo. Rehabilitación física. Yo he sacado a pacientes con parálisis facial, porque son muy complejos, con 5 sesiones. No solo biomagnetismo. Me tengo que auxiliar de acupuntura, de masaje y de rehabilitación, chicos. ¿Ok? Entonces, pues no hay pares. Pido un favor a un paciente que presenta pielonefritis aguda, microlitiasis, hígado graso y varicocele. ¿Qué le haces? Santo Cristo Redentor. Bueno, pues para empezar la persona tiene una infección que ya subió al tracto urinario alto, en este caso los riñones. Y a eso se le agrega una litiasis renal, imagino que del mismo lado, y por eso fue la pielo. Hígado graso, varicocele. El varicocele es quirúrgico, ¿eh? De entrada el varicocele es quirúrgico. El varicocele es una dilatación de las arterias y de las venas del pene, del nepe. Ay, a ver si YouTube no me censura. Del nepe, pues. Entonces, pues bueno, es quirúrgico dependiendo de la gravedad, ¿no? La mayoría son quirúrgicos, a veces no hay solución. Con imanes no lo vas a solucionar. Puedes mejorar probablemente el riego sanguíneo, pero nada más. Hígado graso, dieta, buscar el componente emocional, por supuesto, rastreo completo para ver por qué el hígado no está metabolizando bien todos las grasas. Y en cuanto a la pielo, las pielonefritis son de mucho cuidado, porque si son muy severas, si son muy agresivas, pueden llegar a causar insuficiencia renal, lo mismo que las microlitiasis. La pielonefritis, al ser un proceso infeccioso, pues tu rastreo completo. Y la microlitiasis, bueno, hay un protocolo que yo enseño en mis seminarios, en mis diplomados, en donde les enseño unas técnicas para drenar los litos. Yo me quité 3 piedras en el riñón izquierdo precisamente y los drené sin problema, ¿vale? Entonces, rastreo completo. Yo aquí sí sugiero que si es una pielonefritis muy agresiva, sí siempre ir de la mano con el médico, siempre, pero bueno, rastreo completo. Una buena dieta baja en sal, por supuesto. Un jugo que yo les recomiendo a los pacientes con litos es chayote, pepino y calabaza en crudo, en ayuno, y se quitan los litos, más unas técnicas biomagnéticas que tengo por ahí en el seminario presencial. Entonces, nos damos cuenta, ya vamos a ir ahí. Y pues bueno, chicos, ya se nos alargó muchísimo esta clase, pero ya nos damos cuenta cómo no es solamente como hacer una pregunta y ya, es hacer una pregunta, pero si tengo las bases y la experiencia, no solamente podré yo solucionar esa duda y aplicarlo en la persona, sino que también puedo yo hacer un comentario inteligente, un comentario que aporte, un comentario con sentido común y sobre todo un comentario con mucho sustento de acuerdo a las bases reales del biomagnetismo, chicos. Entonces, esta dinámica pues la vamos a seguir, la de las dudas, porque de verdad hay muchísimas dudas. ¿Y de qué surgen? Obviamente de la práctica clínica, de ahí surgen las dudas, pero siempre recuerden que lo mejor es estudiar, hacer rastro completo, investigar la patología que quieres tratar quizá, y siempre recordar que nosotros como terapeutas nos vamos a manejar siempre con mucha ética y mucho respeto hacia el paciente y hacia nosotros. Y pues bueno, chicos, pónganme en los comentarios qué opinan de todo esto que hemos visto.
pónganme también, por favor, qué temas quieren que veamos, para ir abordando e ir solucionando todas las dudas que tienen. Les dejo las redes sociales, ya saben que están ahí para ustedes. Donde estés tomando estas clases, Facebook, Instagram, WhatsApp o Telegram, ahí pónganme sus dudas. Les mando un fuerte abrazo, chicos, que tengan un excelente día, tarde, noche, a donde sea que nos escuches, aquí en la República Mexicana, Colombia, Perú, Estados Unidos, Argentina, vaya, a donde sea. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un bonito día. Estaremos en contacto, chicos. Adiós.